Bueno, Dios los bendiga una vez más a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de este medio, los hermanos aquí en Mar del Plata, los hermanos en Colombia y a cada uno de los hermanos que nos escuchan también por YouTube y por Facebook. Dios los bendiga a todos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a continuar entonces eh, hablando un poco respecto al tema que venimos ya trayendo concerniente a los sueños. Y bueno, ahora 8 días hablábamos acerca de el espíritu y el cuerpo, de su sistema sensorial, el cual le permite interactuar con una realidad. Entonces nosotros, como decíamos, somos almas vivientes. Esto es lo que dice la Biblia de que creó Dios a Adán y fue Adán alma viviente. Y la Biblia en Tesalonicenses 5:23 nos dice de que la composición de nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Es decir, hay tres sustancias en nosotros, pero que realmente nosotros somos almas vivientes. Ahora, si somos almas, entonces, ¿cuál es la función del cuerpo y cuál es la función del espíritu, cierto? Bueno, como comentábamos hace una semana, nuestra alma, básicamente somos nosotros, es donde reposa nuestra conciencia, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad. Allí es donde decidimos y nos direccionamos. El cuerpo es un canal para poder interactuar con una creación. En este caso es la creación que ven nuestros ojos, ¿cierto? La creación física. Bueno, nuestro cuerpo interactúa con ella. Y para eso entonces está capacitado con un sistema sensorial. Pero hablábamos de que aparte de nuestro cuerpo físico, tenemos entonces también, y podemos llamarlo así como para que se pueda entender mejor, otro cuerpo, que es nuestro espíritu, que a su vez también posee un sistema sensorial para interactuar ya no con el mundo físico, sino con otro mundo que es también paralelo al nuestro, que es el mundo espiritual. Ahora, los sentidos del cuerpo no pueden percibir este mundo, así que Dios nos capacitó de otro cuerpo que sí puede percibir este mundo, que es nuestro espíritu. Y nuestro espíritu también entonces puede ver, puede oír, puede sentir, oler y puede gustar también. Entonces, esta es como una base para poder interpretar o conocer también las verdades espirituales, que es lo que nos ocurre en muchas ocasiones cuando estamos soñando. Ahora, vamos a leer la Biblia en Segunda de Reyes 6:17. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 17 dice: Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ok, entonces aquí vemos algo muy interesante. Contextualicemos la escena. Esto sucedió en tiempos de Eliseo, ¿cierto? Cuando un ejército extranjero pues quería afectar o dañar a la nación de Israel, pero Dios le revelaba los planes de este ejército a Eliseo, así que ellos, muy frustrados por esto, alguien dice: no, es un varón allá en Israel que es profeta, y Dios le revela entonces lo que ocurre. Así que este rey decide entonces ir a matar a Eliseo. Y para ello pues forma un gran ejército, dice la Biblia. Dice el verso 14: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Entonces aquí vemos que vino un gran ejército contra Eliseo. Sin embargo, Eliseo estaba tranquilo y Eliseo tenía un siervo, ¿cierto?, llamado Giezi, que claro, estaba muy temeroso y pues con justa razón, porque
su sistema sensorial, es decir, su cuerpo estaba percibiendo una realidad. Sus ojos estaban viendo un gran ejército, gente de a caballo que venían a quitarles la vida. Así que esa información le estaba dando a él a conocer un hecho real y es un peligro, así que estaba bastante temeroso. Pero dice el verso 16 que le dijo Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Sin embargo, dice que él oró. Eliseo oró para que Giezi pudiera ver. Dice que oró y dijo: te ruego, Jehová, que abras los ojos para que vea. Y aquí es donde nosotros entonces tenemos que entender lo que las Escrituras nos quieren decir. Porque Giezi no era ciego, es decir, él podía ver, porque él vio el ejército afuera, él vio el ejército sitiando la ciudad y por eso estaba asustado. Así que no era ciego en su cuerpo, pero en su espíritu sí había un entenebrecimiento de sus ojos. Por eso Eliseo ora y dice: te ruego, Jehová, que abra sus ojos. ¿A qué ojos se refería entonces Eliseo? Si los ojos de su cuerpo estaban muy normal, pues había visto el peligro. Bueno, Eliseo se refería a los ojos que están ubicados en el espíritu. Nuestro espíritu tiene también entonces unos ojos con los cuales puede ver una realidad. Solo que la realidad que nuestro espíritu percibe no es la realidad física, sino la realidad espiritual, porque esa es la naturaleza de esa parte de nuestro ser que se comunica con ese mundo. Así que lo que Dios le dice entonces, o la oración de Eliseo, es que los ojos del espíritu de Giezi fuesen abiertos. Y cuando él ora, pues bueno, Dios contesta su oración y cuando se asoma nuevamente Giezi, resulta que empieza a ver cosas que antes no había visto. Y lo que nos dice el verso 17 es que entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces miremos que aquí a Giezi, el siervo de Eliseo, le abren otros ojos aparte de los ojos que ya tenía abiertos, que eran los ojos de su cuerpo. Entonces, con los ojos de su cuerpo podía ver el ejército de Siria que estaba sitiando la ciudad y que venía a hacerle daño a Eliseo. Pero con los ojos del espíritu pudo ver otro ejército que no se podía ver con los ojos del cuerpo. ¿Por qué no se podía ver? Porque este ejército no era un ejército hecho de materia, no era un ejército hecho de los elementos físicos de este mundo, sino que era un ejército hecho de naturaleza espiritual, o sea, de otro tipo de elementos que los ojos físicos del cuerpo no pueden ver, pero que los ojos del espíritu sí pueden ver. Entonces, cuando Dios abre los ojos del espíritu al siervo de Eliseo, él puede ver este ejército espiritual. Es decir, tiene un contacto con la realidad espiritual que opera simultáneamente dentro del mundo físico. Y esto era lo que le daba confianza a Eliseo. Él ya había visto lo que su criado no podía ver. Es decir, Eliseo era un hombre que tenía los ojos del espíritu abiertos. Y él ya había visto este ejército protegiéndolo, por eso estaba confiado. Mientras que el siervo de Eliseo no. Ahora, ¿y esto por qué ocurre? Bueno, porque naturalmente los seres humanos vivimos en una condición de pecado. A ver, vámonos a Adán. Recordemos que Adán fue alma viviente en el momento en que fue creado, pero Adán, al igual que nosotros, poseía un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo para interactuar con el mundo físico, pero un espíritu para interactuar con el mundo espiritual. Vemos que Adán hablaba con Dios, ¿cierto? Adán podía ver el mundo espiritual, pero no con sus ojos físicos, sino con sus ojos del espíritu. Es decir, Adán tenía una doble percepción de dos mundos, el mundo terrenal y el mundo espiritual. El mundo terrenal a través de su cuerpo y el mundo espiritual a través de su espíritu. Pero en el momento en que el hombre decide rebelarse contra Dios, desobedecer, ¿qué es lo que ocurre? El hombre se desconecta, es decir,
el espíritu humano se llena de oscuridad, lo envuelven las tinieblas y por eso es que el espíritu se vuelve ciego y no puede ver, porque hay una densa oscuridad cubriendo el espíritu, entonces él no puede ver el mundo espiritual. Y por eso es que inclusive, el propósito de Dios a través del Evangelio es alumbrarnos nuevamente, disipar las tinieblas de nuestro espíritu para que podamos ver y podamos percibir la realidad espiritual, podamos ser alumbrados. Lo que pasa es que, en todos es un proceso diferente y hay quienes se tarda más este proceso de ser alumbrados por Dios debido también a situaciones del corazón. Pero el propósito de Dios es que el hombre pueda volver a percibir la realidad espiritual como la percibía Adán antes de haber pecado. Entonces esto es lo que ocurrió con el ser humano. El ser humano nace envuelto en una oscuridad en su espíritu y por eso es que la Biblia llama a los hombres ciegos. Mateo 15, 24, ¿cierto? Cuando el Señor tiene cierto debate con los fariseos, lo que dice el Señor a sus discípulos es, déjenlos. ¿Por qué? Porque son ciegos. Mira, y no es porque ellos veían, ellos en los ojos de su cuerpo no tenían problemas, veían el mundo, pero el Señor los llama ciegos, ¿sí? Mateo 15, 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiaría al ciego, ambos caerán en el hoyo. El Señor llama ciegos a estos hombres, ¿por qué? Porque ellos no podían ver. Pero realmente, ¿qué parte de su ser era la que estaba ciega? Su espíritu. El espíritu de ellos no podía ver, estaba envuelto en tinieblas. O sea, por eso el propósito del Evangelio es alumbrar el espíritu, porque nosotros podemos ver el mundo físico, ¿por qué? Porque hay luz. Si el sol se apaga y se apagan todas las luces del mundo, nosotros quedamos ciegos y andamos torpemente. Y así nosotros nos describieran los árboles y cómo es la naturaleza, nosotros no la podríamos entender porque no podemos ver, pues no hay luz. Bueno, eso le ocurrió al hombre, solo que en el mundo espiritual ocurrió esto. La luz se apagó. Al desconectarse de Dios, la luz que alumbraba el espíritu se apagó, ¿sí? Se desconectó y el espíritu cayó en tinieblas. Por eso normalmente el espíritu de las personas no pueden ver, son ciegas, no ven ni perciben la realidad espiritual. Y aunque se les habla, no entienden ni ven, porque no la pueden ver. Y esta fue la oración de Eliseo. Le dijo a Giezi, oró al Señor y pidió que Giezi pudiera ver, pero no con los ojos de su cuerpo, sino con los ojos de su espíritu, y entonces él pudo percibir una realidad que antes no estaba viendo, mire. O sea, los ángeles estaban allí, estaban las tropas celestiales, los carros de fuego estaban allí, pero Giezi nunca los había visto. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba ciego, estaba cubierto de tinieblas. Pero cuando Dios le permite que su espíritu vea, él puede percibir una realidad. Entonces, en nuestro entorno hay una realidad espiritual que no está hecha precisamente de átomos, ni de moléculas, ni de la materia física que hay o que conocemos normalmente, sino que es un mundo que está construido de otra sustancia, por lo cual necesita ser percibido con otros ojos, unos ojos diseñados para percibir este tipo de sustancias. Y esos ojos están en nuestro espíritu, pero aparte de tener ojos hay otro elemento que necesitamos, porque todos tenemos ojos en el espíritu. Pero aparte de tener ojos, hay otro elemento que necesitamos para poder ver y es la luz. Necesitamos ser iluminados en el espíritu. Bueno, vamos a concluir aquí. Ya nuevamente hemos transcurrido el tiempo, pero es necesario hablar de esto para que entendamos lo que pasa en muchas ocasiones mientras dormimos, y es esa sensibilidad que adquiere nuestro espíritu para poder ver lo que en el transcurso del día y en la actividad de nuestra mente consciente y de nuestro cuerpo a veces no se puede. Pero que en estos momentos, mientras reposamos, el espíritu adquiere más percepción y sensibilidad. Bueno, Dios me los bendiga a todos y ya estaremos en la próxima continuando con este tema. Dios los guarde.